dice ahí en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Sea perfecto, perfecto. Y la razón por qué usa el hombre de Dios y no el hijo de Dios es porque hace referencia a nuestras debilidades. Como hombres tenemos debilidades. Como hombre, hermano, necesitamos algo que es más alto que nosotros. Por eso el versículo, llévame a la roca que es más alto que yo, dijo el salmista. Hermano, si nosotros dependemos de nuestra carne, pues siempre vamos a cerrar. Es más, todo lo complicado y lo malo en nuestra vida es a causa de la carne. El que siembra la carne, ¿qué dice la Biblia? Segará. Entonces, si hay algo malo, hermanos, en nuestra vida, entonces es porque hemos sembrado en la carne. El estudio de la Biblia, hermanos, es bien importante para entender bien a raíz, a fondo, más bien dicho, lo que es la palabra de Dios. La lección es muy práctica, pero al mismo tiempo se mete en cosas más profundas, más de importancia atrás de la palabra de Dios. Y quiero darles esto, hermanos, porque no sé si voy a poder hacerlo necesariamente a través del año de nuevo otra vez, estudiarlo de esta manera. Voy a tomar el tiempo de simplemente darle esta lección a ustedes, paso por paso, y ustedes van llenando las hojas. Y si tardamos 2 semanas, tardamos 2 semanas, y tendríamos que tener 3 semanas, lo vamos a hacer. Yo siento, hermanos, que terminando esta clase vamos a salir y terminar habiendo entendido algunas cosas que quizás nadie más nos ha dicho. ¿Ok? Y si no, por lo menos va a recordarse de lo que ha aprendido. ¿Cuál es la autoridad de tu vida? Tal como hay estandartes en el mundo de negocios, en el gobierno y en la educación, el cristiano necesita un estandarte absoluto para sus creencias, sus deberes y de hecho toda su conducta. Muchas personas tienen como su autoridad su conciencia. Que tu conciencia te guíe, dicen ellos. Eso suena bien, pero de acuerdo a Tito 1:15, la conciencia puede estar, que vayan a Tito, por favor, estamos cerca de ella. Tito 1:15. Según el versículo 15, dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué dice la Biblia? Entonces ponga ahí la palabra corrompidos, por favor. Tito 1:15, la conciencia puede estar corrompida. Ponga esa palabra ahí, por favor. Corrompida. Y ahí está la Biblia para poder saber escribirla. De acuerdo a 1 Timoteo 4:2, ahora vayan conmigo por 1 Timoteo 4:2. Dice la Biblia: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Según Timoteo 4:2, podemos poner ahí cauterizada. Y ahí está la palabra en la Biblia. Cauterizada. Cauterizada. Y lo que quiere decir cauterizada, hermanos, es bajo un encanto, bajo una disolución, bajo un control de pensamientos. Es lo que está diciendo. Cauterizada. Y de acuerdo a 1 Corintios 8:7, vaya conmigo por 1 Corintios 8:7. 1 Corintios 8:7. Dice así el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, ¿qué dice la Biblia? Se contamina. Entonces, y de acuerdo a 1 Corintios 8:7, entonces podríamos usar la palabra débil, ¿verdad? Ponga la palabra débil ahí. Débil. ¿Okay? Débil. Otras personas, especialmente gente religiosa, tienen como su autoridad a la iglesia o credos hechos por el hombre. Pero en tales estandartes no se puede depender porque el hombre está envuelto. Colosenses 2:8, vayan ahí por favor, Colosenses 2:8. Vamos a ir a bastante Biblia porque ustedes van a estar ayudándome a llenar estos vacíos. Colosenses 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí entonces dice, Colosenses 2:8 nos advierte de qué? Filosofías y tradiciones. Filosofías y tradiciones de hombres. Ponga ahí las palabras: filosofías y tradiciones de hombres. ¿Okay? Nos dice que vayamos a Mateo 15:3. Se lo voy a leer, Mateo 15:3. Mientras usted termina de llenar ahí la hoja. Dice el versículo 3. Respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantéis
quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego dice en el versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el versículo 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces podemos ver cómo la tradición o mi conciencia o lo que me enseñó mi papá no vale a la luz de la palabra de Dios. Y es bien importante para una nueva persona en la fe, hermanos, porque mucho de lo que nosotros somos es lo que se nos ha enseñado a hacer. La verdad, hermano, muchos de nosotros criamos a nuestros hijos como mi papá y mi mamá nos enseñaron, como su papá y su mamá nos enseñaron. Mucho de lo que hacemos, la manera como actúa el hombre con la esposa, aunque a veces inconscientemente estamos actuando como nuestro padre actuó. Lo que miramos era una escuela en vivo en casa. Mucho de lo que aprendemos es lo que escuchamos, pero mucho de lo que creemos y decimos creer es lo que hemos oído por ahí. Lo que hemos escuchado allá, lo que hemos visto que otros con convicción creen y lo adoptamos como, ha de ser eso correcto. Pero todo eso, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, no es válido, no tiene el mismo peso. No quiere decir que no hay sabiduría en esas cosas, pero no tiene el mismo peso que la palabra de Dios. El cristiano debe ser gobernado por lo que la palabra de Dios dice. Para el cristiano, solamente la Biblia, la palabra de Dios, es la autoridad incambiable de fe y práctica. Este estudio le enseñará lo que la Biblia es, por qué le puedes hacer tu autoridad y cómo usarla como hijo de Dios. Número 1, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una colección de ¿cuántos libros, hermanos? 66 libros. Ponga ahí 66 libros. Divididos en dos secciones grandes conocidas como el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra testamento va ahí. Otros nombres dados a la Biblia vayan a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice la Biblia en el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de quién. Ahí entonces es la palabra de Dios. Ahí número 1, letra B, la palabra de Dios. Romanos 10, 17, la palabra de Dios. Número 2, 2 Timoteo 3, 15. Lo acabamos de leer, bueno, no sé si lo leímos, pero ahí estábamos, ¿verdad? Comienzo. 2 Timoteo 3, 15 dice la siguiente. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las siguientes palabras son sagradas escrituras. Ponga ahí las palabras sagradas escrituras. Entonces la palabra de Dios y sagradas escrituras. Por supuesto, hay otras palabras o nombres que se le da a palabras, como es las escrituras, o ya lo estamos mencionando, las sagradas escrituras, el verbo, la profecía, y hay otras maneras que se expresa la palabra de Dios, pero esas son las más generales. Letra C. Los libros de la Biblia no están en orden cronológico, sino que están por tópicos. Ambos, el Antiguo y Nuevo Testamento, tienen sus libros en grupos. El Antiguo Testamento está compuesto de la ley, los libros históricos o la historia, los libros poéticos, la poesía, los profetas mayores y los profetas menores. Y no es que son mayores, que son más grandes o más importantes, es que las cartas eran mayores. Por eso se llaman los profetas mayores. Los profetas menores son las cartas más pequeñas. El Nuevo Testamento es los evangelios, la historia, o sea, los 4 evangelios de Cristo, la historia de Cristo, lo que Él vino a este mundo, la historia de la iglesia local, los apóstoles, las epístolas, que son las cartas de Paulinas y las otras cartas que fueron escritas de Pedro, y profecía, que fue la carta de Juan al final, el Apocalipsis. De esa manera se divide la Biblia. Ahora, Cristo vino a dividir el tiempo de la humanidad, por eso tenemos el Antiguo Testamento, que quiere decir pacto o promesa, y tenemos el Nuevo Testamento, que quiere decir pacto o promesa. Eso es el antigua promesa y a la nueva promesa o pacto. Cristo es el que dividió el tiempo de la humanidad. Él dividió el tiempo de la ley en el tiempo de la gracia. Ahorita, actualmente, estamos todavía en el tiempo de la gracia. Cuando Cristo venga por su iglesia, ese tiempo va a dejar de ser. Ya no va a haber tiempo de gracia. Dios va a mandar un espíritu va a permitir un espíritu engañador venir sobre la tierra. Satanás, el príncipe de la potestad del aire, va a tomar control y bueno, todas las cosas van a cambiar. Desde el final del Antiguo Testamento, Malaquías, al nacimiento de Jesús, Mateo, más de 400 años pasaron sin revelación divina. Estos años se conocen como los años de silencio o silenciosos. Dios no le habló nada a su pueblo.
Por 400 años nadie recibió ninguna revelación, ningún sueño, ninguna manifestación de ángel, nada. Por 400 años, hermanos. Ahora, el siguiente párrafo ahí, brínquenlo, por favor, brínquenlo a la página 2, por favor. Número 2. ¿Cómo recibimos la Biblia? La Biblia no es solamente un libro. Es el libro, no hay otro libro como él. Diferente a cualquier otro libro que haya o será escrito. La Biblia es un libro supernatural por la manera que Dios se la dio a la humanidad. Vayan a 2 Pedro 1:21, por favor. 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21. Dice la Biblia, versículo 21, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten que dice que la profecía fue traída por voluntad, dice, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso no viene del hombre. El hombre no fue el que lo escribió. Dios usó el hombre para escribirlo, pero no fue el hombre, los pensamientos del hombre. Fueron el hombre analizando las circunstancias, reaccionando a las circunstancias, reaccionando a Dios, cómo Él se mueve, cómo lo que Él hace, reaccionando a lo que acaba de pasar, contando su historia, lo que pasó con la guerra. El único libro en la Biblia que nos da su punto de vista, o el hombre que habla de su punto de vista, es el libro de Eclesiastés. Eclesiastés habla mucho de lo que yo vi, lo que yo pienso. Y recuerda que el predicador, ¿qué dice después de que todo lo que él analiza? Todo es ¿qué? Vanidad de vanidades. Ese es el único libro que podríamos decir realmente que es dar parte por el punto de vista del hombre. No es que no fue inspirado por Dios. Dios quiso revelarnos lo que el hombre más sabio en la tierra pensaba de esta vida. Entonces, por eso nos dio el libro de Eclesiastés. Pero todo en sí la Biblia, hermanos, es hombres contando la historia de Dios y de su pueblo. Es inspirada en su tiempo, en su caso, usted puede escribir ese versículo en esas líneas ahí. Este verso nos enseña 3 puntos esenciales sobre cómo recibimos la Biblia. Número 1, no fue inventada por el hombre. Nunca fue traída por voluntad humana. 2, hombres de Dios escribieron la Biblia. Los santos hombres de Dios hablaron. 3, Dios fue el autor de la Biblia, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Letra B, Dios usó a autores humanos para escribir la Biblia. Dios usó a 40 autores diferentes de toda clase de trasfondo y lugar para escribir la Biblia. Esto fue hecho en un periodo de 1500 años. 1500 años. La Biblia del Antiguo Testamento fue originalmente escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego. Dios fue el autor de la Biblia. Una buena manera de ilustrar este milagro es considerando cómo uno escribe las cosas en un papel. Es la pluma la que en sí está escribiendo, pero solamente escribe mientras es movida. Las características de lo que está escrito dependerá de la clase de pluma que uno usa. Escribe tu nombre en un pedazo de papel con una pluma de punta fina y otra vez con un marcador. Las mismas palabras, apariencia diferente. El Espíritu Santo movió a los autores humanos de la Biblia, de tal manera que ellos registraron las palabras exactas y el sentido exacto de Dios, aunque fue hecho en un propio estilo literario. La manera en que Dios nos dio la Biblia se llama inspiración, porque la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Podemos tomarla como la autoridad para todo lo que hacemos y creemos. Tengan cuidado, hermanos, de las personas que dicen la Biblia se convierte en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios, no se convierte en la palabra de Dios. Cuando te habla a ti personalmente, hermanos, no es que ahí Dios entonces se convierte en la palabra de Dios, siempre es la palabra de Dios. Mateo 24:35, 1 Corintios 2:13 nos afirman eso. De acuerdo a estos pasajes, Dios inspiró, vayan a Mateo 24:35, por favor. Mateo 24:35. Mateo 24:35. Síganme, por favor, es un estudio bíblico esta noche, hermano. Mateo 24:35, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dicen? No pasarán. 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13. Están corriendo ahí, por favor.
Unos apenas están llegando a Mateo, pero no es problema. Denle vuelta. 1 Corintios 2:13, sí. Amén. 1 Corintios 2:13, ya estamos casi. Dice así la palabra de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el ¿qué? El Espíritu. Acomodando lo espiritual, ¿a qué, hermanos? A lo espiritual. So, Dios inspiró las palabras y no solamente las ideas y los pensamientos. Ponga eso ahí. Dios inspiró las palabras y no solamente las ideas y los pensamientos. Tenga cuidado con las personas que dicen la Biblia contiene la palabra de Dios, queriendo decir que hay partes que no son la palabra de Dios. Mire 2 de Timoteo 3:16, ahí donde comenzamos. Toda la palabra de Dios es inspirada, dice la Biblia, ¿verdad? No hay excepción. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso dice la Biblia claramente, toda la escritura. ¿De acuerdo a esa escritura? Dice la lección, ¿cuánto de la escritura es inspirada, hermanos? Toda. Toda. Ponga ahí la palabra toda. Toda. Letra B. Porque la Biblia es inspirada por Dios, la suma de su palabra es, vayan a Salmo 119. Salmo 119. Versículo 160. ¿Okay? La suma de tu palabra es verdad, dice la Biblia, y eterno es todo juicio de tu ¿qué? Justicia. ¿Cuál es la otra vez? Porque a mí me está llegando. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu ¿qué, hermanos? Justicia. Suponga ahí, acuerdo a esta escritura, porque la Biblia es inspirada por Dios, la suma de su palabra es ¿qué? Verdad. Okay, la suma de su palabra es verdad. Ponga ahí la palabra verdad, por favor. Que brinca al número 3, vamos buen tiempo, hermanos. Quizás terminamos esta noche. Número 3. Amén, son tremendos estudiadores, hermanos. ¿Tenemos la Biblia hoy? Esa es la pregunta. ¿Tenemos la Biblia hoy? Los manuscritos originales, ahora escuche bien esta siguiente parte, es nomás leída, con la excepción de una línea ahí. Esta es información que necesitamos entender. Los manuscritos originales de la Biblia han estado perdidos. ¿Significa esto que ya no tenemos la palabra de Dios? No según la Biblia. Salmos 12, 6 al 7, vayan ahí por favor, Salmos 12, 6 al 7. Salmos 12, 6 al 7. Dice así, Salmos 12, del 6 al 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los perseverarás. ¿Para qué, hermanos? Tenemos la promesa de Dios que va a preservar, perdóname, la palabra de Dios. Mateo 24, 35, no vamos a ir ahí porque ya lo leímos. Pero de Dios tenemos la promesa que Dios va a preservar su palabra. No solamente nos ha dado Dios su palabra, sino que también Él ha prometido que sus palabras no pasarán. Pasarán. Ponga las palabras pasarán ahí, por favor. Pasarán. Letra B. ¿Cómo ha preservado Dios su palabra? Escuchen la siguiente. A través de las generaciones, el Señor ha levantado a hombres con un amor por su palabra para cuidarla del peligro. Cristianos patriotas, judíos, celosos, simples, amadores de la Biblia. En particular, nuestros antepasados bautistas han hecho las escrituras disponibles para todas las generaciones. Satanás, en numerosas ocasiones, ha tratado de remover la Biblia de la faz de la tierra. Decretos infernales han visto la Biblia ser removida, quemada, desaparecida y torturada por hombres escarnecedores. Está en la Biblia. Varios reyes quisieron destruir la palabra de Dios, pero aún Dios le pedía a sus profetas que volvieran a escribir lo que Dios les había revelado. Hermanos, la palabra de Dios no pasará. Adolfo Hitler, un tremendo hombre perverso, hombre malo, quemó a millones de Biblias, hermanos. Millones de Biblias, pero la palabra de Dios no puede ser detenida. Castro detuvo la Biblia de todos los hogares, hermanos, porque no quería que la gente se emocionara por ideas religiosas y no permitió que nadie tuviera una copia de la Biblia. En Cuba por muchos años, la gente de las escondidas tenían que romper una hoja
Si alguien tiene una Biblia y tenía que hacerlo a la secreta, romper una hoja, y esa hoja era leída por esa familia esa noche, y la siguiente noche la pasaban a la siguiente familia y recibían la siguiente página de la otra familia y la leían toda la noche. Y así la pasaban y así leían la palabra de Dios a las escondidas en Cuba. Y nosotros que tenemos la dicha y el privilegio de tener la palabra de Dios, hasta 3 o 4 tenemos en casa, hermanos. Y cuando las cuantas en el carro, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, ha pasado por la prueba del fuego, pero el diablo no puede destruirla. Número 2. El texto hebreo del Antiguo Testamento ha sido fielmente preservado por escribas judíos. Es llamado el texto masorético. El texto griego del Nuevo Testamento ha sido fielmente preservado en el textus receptus, o el texto recibido. Casi 2.700 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, junto con algunos 2.000 leccionarios, lecturas seleccionadas, todavía existen hoy. La mayoría de ellos atestiguando el texto recibido. ¿Tenemos que entender griego y hebreo para poder conocer la Biblia? No, gracias a Dios. La preservación de la palabra de Dios se extiende a nuestra Biblia en español. La única versión de la Biblia traducida del texto masorético y del texto recibido es la Casa Viuda de Reina 1602, revisada por Cipriano de Valera en 1909, y ahora la copia que tenemos nosotros la 1960. Cuando usted o tú, hermano, sostienes una copia de la Reina Valera en su mano, está sosteniendo en sus manos la palabra de Dios, inspirada por Dios. La palabra de Dios es la que puede cambiar la vida de alguien. Más poderosa es la palabra de Dios que un programa, hermanos, de Alcohólicos Unánimes. Más poderosa es la palabra de Dios, hermanos, que cualquier psicólogo, cualquier hombre o cualquier organización o cualquier programa o cualquier libro de motivación o positivismo. Es la palabra de Dios, hermano. Con un solo versículo una vida puede ser cambiada. ¿Cuántos fueron salvos por oír Juan 3:16? Levanten su mano. Con un solo versículo, hermano, puede ser un hombre transformado. Ayer el predicador estaba predicando un tremendo mensaje, pero lo que llegó a mi corazón, aparte de todo el contenido de lo que estaba hablando, es cuando comenzó a reenfatizar. How much more? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Dijo. ¿Cuánto más? Lo dijo 3, 4 veces, y como que el Espíritu Santo agarró esas palabras y la martilló dentro de mi corazón y dijo, sí cierto, sí cierto. Y hoy estábamos en la junta de los empleados y el pastor expresó algo similar, que cuando estaba sentado ahí dijo, la predicación fue de bendición, pero cuando el pastor llegó a ese punto donde nosotros somos sus hijos y él es nuestro padre, y comenzó a decir, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Dice que yo quería correr al altar. ¿Y cuánto no le he dicho a Dios que quiero decirle que necesito que Él sepa? Hermanos, es la palabra de Dios así de poderosa. Quizás por eso, hermanos, la falta de cambios en nuestra vida. Quizás por eso la falta de interés espiritual. Quizás por eso, hermanos, no tenemos un apetito más grande a las cosas espirituales y somos tan fáciles llevados por las cosas de este mundo, la música barata del mundo que te deja vacío. La puedes escuchar muchas y no te has dado cuenta, hermanos, hermanas, que esa música mundana la necesita escuchar una y otra y otra y está como adicto, y cuando no la está escuchando la está cantando. ¿Sabe por qué? Porque eso no es una droga, te deja vacío. La droga es lo que hace, te lleva a un lugar a sentirte muy bien o muy bajo, y luego se va rápido el efecto y quieres más porque regresando a la normalidad te sientes incómodo y te haces adicto. Igualmente el licor, mi hermano, si es la música del diablo, te deja vacío. Por eso hay cristianos aquí que tienen 30, 40 años, pero aún así todavía recuerdas la mochila azul. ¿Sabe por qué? Porque el impacto de la música mundana tiene un efecto, hermanos, que llega a nuestras emociones y a partes de nuestra mente, que nada más, ninguna literatura humana, ninguna película, ninguna cosa, hermanos, tiene el poder que la música tiene, excepto la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios, hermanos, puede penetrar hasta partir. No hay algo más así. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Número 1, ahí en la bajo letra C. Bueno, número 2, por favor. Cuidado de todas las diferentes traducciones, como la versión nueva internacional, la Reina Valera actualizada. Dios habla hoy, esa es otra Biblia. La Biblia pentecostal y otras que no son Reina Valera.
Están traducidas de los manuscritos corruptos y contienen serios errores. Y déjense eso entre paréntesis, hermanos. Hay una Biblia que están promoviendo, y no voy a gastar tiempo en eso porque no vale la pena, pero es importante decirlo. Están promoviendo una Biblia que le llaman la Biblia Gómez. No la escribí yo. ¿Okay? Hermanos, lo que hicieron con la Biblia Gómez, en esencia, es que dijeron ellos que los hispanos no tienen la palabra de Dios. Y dijeron ellos, vamos a agarrar solamente de la King James y traducir la King James, traducirla a español. Entonces lo que ellos han decidido hacer es omitir o ignorar la Reina Valera dada, hermanos, dada por Dios al pueblo hispano, hermanos. Esta es la palabra de Dios completa, no necesita ni darle, hermano, no necesita ni explicarle. Un niño la puede entender y un hombre anciano y maduro y muy intelectual la puede entender. Pero hay un movimiento, hermanos, que están queriendo fabricar otra vez. La tengo contra King James. No, el inglés, hermanos, esa es la palabra de Dios preservada al pueblo de inglés. Pero ¿sabe usted que la Biblia no nomás está en inglés y en español? ¿Sabe usted que está en otros idiomas también? Hermano, nos encerramos en un mundo tan pequeño que pensamos que el mundo entero es en inglés. Si es cierto que tenemos que exclusificar una cierta traducción, entonces ¿qué hizo Dios a través de todos los años? Estamos diciendo que Dios no es todopoderoso, que solamente una cierta traducción es la palabra de Dios. ¿Cómo limitamos a Dios entonces? ¿Cómo el indígena va a entender entonces? ¿Cómo fue alcanzado el ruso? ¿Cómo fue alcanzado el chino? ¿Cómo fue alcanzado el monchuy? ¿Cómo fue alcanzado? Si no fue inspirado por Dios, preservada la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Si no posees una Biblia todavía, el pastor recomienda que se compre usted una Reina Valera 1960. Las Biblias varían de precios y dependiendo del material que usted está hecha y su calidad. Vean a la hermana Dan Román. Número 4. ¿Por qué necesitamos la Biblia? ¿Por qué necesitamos la Biblia? ¿Qué razón? Ok, vamos a ver cuánto nos queda aquí. Wow. Ok, ¿qué les parece si ahí lo dejamos para la próxima semana? ¿Ok? ¿O qué dicen? Demos un poquito, hermano. A ver, levante la mano. Levante la mano todos los que dicen, demos un poquito. Miren, hermanos, voy a dar solamente la primera porción de lo que es este número 4 y ahí paramos la lección. ¿Qué les parece? ¿Ok? Ahí lo paramos, ¿ok? ¿Por qué necesitamos la Biblia? Busque 1 Pedro 2:2. Vayan ahí, vamos a leer estas citas y vamos a terminar la lección esta noche. Oramos y así lo hacemos, ¿ok? 1 Pedro, y así los dejo picados, hermano, para la próxima semana que regresen. Amén. 1 Pedro 2:2. Vayan ahí, por favor, rápidamente. 1 Pedro 2:2. Dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice, y si es que habéis gustado la dignidad de ¿qué? Del Señor. ¿Cuántos aquí, a ver, han tenido un bebé un día? A ver, todos los hermanos, ¿verdad? ¿Cuántas hermanas han tenido un bebé? Yo tuve 6, hermano, bien difícil. Tener un bebé recién nacido, hermanos, los primeros, oh, qué bonito, mira mis brazos, excepto cuando llegas a casa y luego en la medianoche se despierta 3 veces. ¿Verdad? Y siempre el primer bebé, la mamá, no, mija, yo voy. El segundo bebé, no, yo quédate a dormir. Ya cuando llegas al tercero o cuarto, así es, ¿verdad? Vean. Vayan a Mateo 4:4, por Mateo 4:4. Pastor, ¿qué traes? ¿Está quitando un clavo? No, no. Mateo 4:4. Yo lo hacía con gusto, hermano, de verdad. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Dice así: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda aquel que sale de la boca de Dios. Podemos ver, hermanos, cómo es que necesitamos la Biblia. Dice, lo leímos antes, desearla como leche espiritual. Aquí dice, comámosla como pan. Te voy a preguntar, ¿cuántos comieron hoy? ¿Cuántos comieron el pan de vida? Es
es así Dios que quiere que vayamos. 1 Corintios 3:2, vayan corriendo ahí. Algunos ya llegaron. 1 Corintios 3:2. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y sois capaces, ¿qué dice? Todavía. Aquí la Biblia le llama leche otra vez. Leche. ¿Cuántos todavía toman leche? A ver, levanta la mano. Es malo para sus dientes. Pero cuando éramos niños, nosotros nos fuimos criados en una época donde decían que si querías tener huesos fuertes y querías crecer grande y alto y todo eso, ibas a tomar leche. Toma mucha leche. Vamos mal, tomó mucha leche, pero no tenemos Miguel. No, yo fui no quiero llegar a esta altura, quiero ser así, y me echaba un galón de leche, ¿no? Era un problema en la casa. Mi mamá traía un galón de leche y a los 2 días ya no estaba. ¿Quién se tomó la leche? Pues quién más, ¿verdad? Yo me alimentaba de un galón de leche con galletas de animal. Y con eso vivía todos los días. Estamos ahí, Hebreos 5:12, rápidamente para ir terminando. Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Algunos todavía sí viven, ¿verdad? Hebreos 5:12. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de ¿qué? Alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra ¿de qué? Porque es ¿qué, hermanos? Niño. Qué importante es el alimento espiritual. Salmo 19:10. Salmo 19, ya vamos en la recta final. Salmo 19:10. Versículo 10. ¿Estamos ahí? Díganme si ya llegó. No a la iglesia, pero al versículo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que ¿qué? Y que la que destila ¿qué? El panal. Qué precioso es la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto hay una experiencia, hermanos, donde estaban leyendo la Biblia y les conmovió y comenzaron a llorar y agradar y contentarse por lo que estaba leyendo la Biblia? No sé si usted ha tenido esa experiencia, hermano, pero a veces uno está leyendo sobre las misericordias de Dios y cómo Dios es paciente con nosotros y uno dice, ay Señor, a ese punto no necesitas predicación, ya Dios te habló, porque es como miel, hermanos, eso es algo delicioso. Y por último, Jeremías 15:16. Algunos ya llegaron, ¿verdad? Jeremías 15:16, dice así la palabra de Dios. Dice: fueron hallados tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó. ¿Qué dice? Oh Jehová Dios de los ejércitos. Qué tremendo que el hombre de Dios dice que las comí tus palabras. Hermano, ¿quiere crecer espiritualmente? ¿Quiere ser un cristiano que dura? Un cristiano que persevera, un cristiano que Dios pueda bendecir y usar y que lo vean en el resultado de sus hijos y los hijos de los hijos. La única manera de hacerlo es eso, la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando vino a los pies del Señor, él no sabía, el pastor decía, vayan a Lucas y vayan a Jeremías y vayan acá. Y yo decía, yo no sé de qué está, ¿dónde? ¿De cuándo? Y buscaba y luego alguien me dijo, no, pues usa el índice. Dice, índice, ¿y eso qué libro es ese? Y me enseñaron enfrente, digo, oh, ahí está el índice. Wow, no, pues ahí está rápido. Entonces, cuando el pastor estaba predicando, iba a la Biblia y yo le hacía así rápidamente. Iba rápido a la página, ya ni me fijaron los nombres, nomás iba a la página y pum, de volada llegaba. Y así fui aprendiendo cómo moverme en la Biblia, a través de las páginas de la Biblia. ¿Cuántos tienen una Scofield Bible? Una Scofield, que es ilustrada por Scofield. La Scofield, hermano, a través de los años ha permanecido idéntica. La hacen igualita, es la misma Reina Valera de 1600. Pero a mí me gusta la Scofield en particular porque los versículos están en la misma parte de las páginas, no importa qué Biblia tienes. Siempre que vas a la misma página y buscas la misma verdad o el mismo versículo, la vas a más o menos recordar dónde está en la página.
Y me gusta ser así porque cuando a veces estoy predicando y estoy pensando en una verdad, un versículo, me voy a esa página, sé que por aquí está ahí, pum, busco en esa esquina y ahí estaba ese versículo. Yo soy muy particular así. Y me gusta tener algo, y usted ve mi Biblia o tendrá oportunidad un día de ver mi Biblia, tengo un montón de cositas ahí escritas, ¿verdad? Y cosas que he subrayado y palabras que resaltan, pero hermanos, yo he entendido una cosa, algo bueno que me enseñó mi pastor. Lo que tú hagas con este libro es lo que Dios va a hacer contigo. Esa es la verdad. Por eso Dios nos dice que en la palabra de Dios, en la hogar, debemos de ponerla por todas partes, en los postes de la pared, en todas partes, porque la palabra de Dios es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Hermano, yo estaba pensando, ¿predico esta noche o enseño? Predico, enseño. Predico, tengo un mensaje, pero lo voy a dejar para otro tiempo. Lo voy a decir por qué. Estaba leyendo en 2 Timoteo, hay un pasaje que estaba leyendo esta mañana. Y dice ahí un versículo: si tú enseñas estas cosas, si le enseñas fielmente a los hermanos, vas a ser un buen ministro del Evangelio. Y con eso Dios me dijo, enseña la palabra. Lo que le enseñé esta noche son rudimentos, hermanos, son cosas muy fundamentales. ¿Cuántos ya habían escuchado estas verdades antes? Adelante, hermanos, se habla eso conmigo. Pero es un refrescar nuestra memoria. Es regresar a los fundamentos, regresar a las cosas que hacen la diferencia en la vida cristiana. Ojalá que Dios lo use en nuestras vidas para vida. ¿Amén? Vamos a hacer una oración y pedir al Señor que bendiga el estudio de su palabra. Gracias, Padre mío. Te pido, Señor, que tú bendigas el estudio de tu palabra. Gracias por estos hermanos que han venido, Señor. Te pido que nos traigas de nuevo el próximo miércoles. Fiel, Señor. Que no faltemos para terminar juntos esta lección sobre la Biblia, Señor. Te pido, mi Dios, que bendigas nuestra iglesia y que la hagas más fuerte que nunca, Señor, este año 2017. Señor, gracias, Padre Santo, por el